Gracias, doctor Jefferson. Bueno, vamos a dar inicio a la sesión de preguntas. Vamos con una pregunta para la doctora Mayerly. ¿Qué dosis usa para la prueba de estrés con diurético, bolu versus infusión continua y cuándo considera la no respuesta? Bueno, la prueba de estrés con furosemida, como quizás aparecía en la presentación, está entre 1 y 1,5 miligramos por kilo, ¿sí? En cuanto a bolos versus infusión, pues como bien sabemos, pues la literatura que hay es controvertida. Realmente, digamos que no hay evidencia contundente que apoye más una estrategia o la otra. Pero yo creo que más que eso, de decidir si es un bolo o es poner una infusión continua a un paciente, es efectivamente saber cuándo parar y cuándo, porque pasa y es muy usual que un niño claramente no responde a una prueba de furosemida por X o Y razón, se instaura una terapia de reemplazo renal y no es infrecuente encontrar uno en la UCI ese paciente con una función continua de furosemida en un paciente que no orina y tiene un hemofiltro montado. Vimos también claramente que la furosemida no es inocua, tiene efectos colaterales muy relevantes a mi modo de ver en un paciente críticamente enfermo. Entonces creo que el ejercicio pues debe estar más orientado a ello, ¿sí? Gracias. La siguiente pregunta es para la doctora Natalia. ¿Algún papel de la anticoagulación o antiagregación plaquetaria en CHU? Qué susto. No, se han tratado, hay varios trials cuando esta enfermedad se describió, se empezó a conocer la fisiopatogenia, se probaron muchas cosas, entre ellas estreptoquinasa, antiagregantes plaquetarios, anticoagulación, inmunoglobulina, ¿qué más? Esteroides, y no ha habido en el síndrome hemolítico urémico típico ninguna cosa que mejore ese trombo ya establecido. Lo único que hay dos cosas que podrían mejorar la evolución de la enfermedad. La primera es unas resinas que atrapan la toxina todavía en el intestino, se llaman Synsorb o hay otra que se llama Catfish, o Starfish, perdón, y que podrían atrapar la toxina antes de que entre al torrente sanguíneo. Eso es como lo único preventivo, más allá de cocinar bien los alimentos y no más. Hay otras, se han probado otras cosas como inhibidores de la MAP quinasa, que es una vía pues, de inflamación intracelular, que tampoco han resultado efectivos. Entonces, la respuesta a la pregunta es no. Gracias, doctora Natalia. La siguiente pregunta es para el doctor Jefferson. Si veo un paciente con raquitismo, ¿cuáles serían los exámenes que debería pedir en atención primaria? Como lo mencioné ahí en la charla, los exámenes son muy fácil de hacerlos y no son costosos. Fósforo, calcio, paratormona, vitamina D. De pronto lo que no se pide de rutina, pero yo lo pediría sería una calciuria y la radiografía, perdón, otra vez, la ecografía renal para ver nefrocalcinosis. Fosfatasa alcalina. Gracias. Gracias. Tenemos otra pregunta para la doctora Mayerly. ¿Por qué hay pacientes que tienen manifestaciones clínicas de lesión renal aguda evidentes, pero la creatinina y el BUN son normales? Bueno, recuerden que la creatinina y el nitrógeno, el gas urinario, pues son los marcadores de lesión no daño, lo cual define como tal la lesión renal. Pero hay otros marcadores de daño que no necesariamente tienen que ver con los cambios en la creatinina o los cambios en el gasto urinario, como lo es, por ejemplo, la proteinuria, el hecho de que el paciente haga hipertensión y demás. Entonces, yo puedo tener indicadores de daño sin que necesariamente tenga elevación de la creatinina o cambios en el gasto urinario. Y lo otro que creo que es muy relevante tener en cuenta, y eso tiene que ver con las limitaciones de KDIGO, de perrifle, perdón, y es que un incremento X de la creatinina no necesariamente implica una reducción equivalente de la filtración glomerular. Y eso creo que es supremamente relevante. Cuando uno hace el ejercicio matemático uno se da cuenta que una cosa no es exactamente equiparable a la otra. Entonces, no necesariamente yo tengo que tener cambios en la creatinina
una reducción equivalente de la filtración glomerular o un cambio determinado en el gasto urinario para saber que hay un daño, ¿sí? Entonces, pues no sé si... La siguiente pregunta para la doctora Natalia nuevamente. En la conferencia mencionó que no dar antibióticos. ¿Por qué no si IEPI lo recomienda en atención primaria? No, yo no lo mencioné. Lo que mencioné fue que probablemente ese niño que está con una diarrea invasiva llegue con una fórmula de trimethoprim, el cual sí se ha relacionado con un aumento de la salida de la toxina hacia hacia el sistema digestivo y mayor frecuencia de desarrollo, o por lo menos menos corto el tiempo de latencia entre la diarrea y el síndrome hemolítico urémico. Sí, la mayoría de las veces terminamos usando antibiótico porque los pacientes llegan con diarrea activa. Pues uno mira con el coprocultivo si lo tiene y casi siempre son cefalosporinas de tercera generación lo que terminamos administrando. Pero sí, si el paciente lo amerita, sí debe recibir. Es el trimethoprim el que tiene problemas relacionados con aumento de la incidencia. Ok, muchas gracias. Y la siguiente pregunta es para el doctor Jefferson nuevamente. ¿La hormona de crecimiento está indicada en los pacientes con hipofosfatemia o con la suplencia de fósforo y burosumab es suficiente? No, en raquitismo el problema es básicamente de fósforo, no es problema de hormona de crecimiento. No está indicado en los otros tipos de raquitismo, en mi conocimiento, el uso de hormona de crecimiento. Y en el ligado al X, definitivamente, o sea, no, en ninguno de estos casos el problema es de fósforo y lo que se va a hacer es la suplencia de fósforo o bloquear el factor de crecimiento fibroblástico 23. Clímaco, yo quería preguntarte porque ya hemos hablado de eso incluso anteriormente nosotros y es, ¿qué va a pasar ahora con la carencia en el país de los catéteres Cook? Prácticamente ya en este momento Medellín no tiene catéteres Cook. El hospital donde yo estoy ya no tiene catéteres y es una situación mundial realmente, no es algo que sea por la guerra a Ucrania ni nada, o sea, ya esto, digamos, es una realidad y nos toca como adaptarnos a eso. Y desafortunadamente el catéter CUT salvaba vidas porque se convertía como en la forma como lo podíamos hacer rápidamente en todos los servicios donde estuviese disponible. Y quería plantearte, por ejemplo, tú que estás también en un hospital de alta complejidad donde tienes estos casos frecuentemente, ¿cómo planteas tú ahora poder hacer esto? Porque obviamente poner los catéteres crónicos en para diálisis peritoneal implica turno quirúrgico y es algo que de pronto retrasa el tiempo y la oportunidad de los pacientes y los va a llevar a mortalidad. Bueno, listo. Bueno, para los que no saben, los catéteres Cook son como catéteres centrales. Me está dando la espalda. Entonces los catéteres Cook son como catéteres centrales que se introducen en la cavidad peritoneal como un catéter central. Implica, o sea, es muy sencillo, es como funcionar y simplemente introducirlo y es supremamente útil porque se hace en la cabecera del paciente y o sea, y permite hacer una diálisis aguda y puede durar hasta 5 días o a veces más. Desafortunadamente existe el desabastecimiento, no se van a volver a producir. En el sitio donde yo trabajo aún tenemos alguna reserva de esos, los usamos con relativa frecuencia por los pacientes cardiovasculares. Y básicamente a lo que nos veremos enfrentados es a la necesidad de que tengamos que tener el apoyo de cirugía para poner catéteres mediante la técnica de TENCO o en sitios donde no existe esa posibilidad, pues toca hacer ya las maromas a las que nos vemos enfrentados en países tercermundistas. Entonces, hace como 4 años en el congreso, en el seminario de terapias de reemplazo renal, quien se ganó el premio de mejor trabajo fue un doctor de Nigeria, que él decía, vea, en Nigeria habían 3 nefrólogos pediatras. Nigeria tiene casi 100 millones de habitantes. Y habían 3 nefrólogos pediatras. Y él, pues uno no se imagina esa dimensión, pero él iba al campo, pues a los pueblos, y dializaba poniendo sondas Nelaton. ¿Sí? Ponía una sonda Nelaton acá, le abría los huequitos, obviamente no había dianeal, hacía con lactato de Ringer o con solución salina, creaba las soluciones,
y así dializaba. Nosotros estamos supremamente lejos de eso, pero seguramente uno tendrá que hacer maromas para, en casos urgentes, para tratar de solventar ciertas situaciones. En la gran mayoría de los sitios donde el paciente está crítico, que está seguramente con una lesión renal severa, intubado, lo que sea, en una UCI, seguramente hay apoyo de cirugía. Una pregunta más para ti, Clímaco. Como un mensaje para los residentes de pediatría, ¿por qué siempre pensar en terapias de reemplazo renal agudo vía peritoneal versus en hemodiálisis, hemodiafiltración, etcétera? ¿Cuándo ellos podrían decidir no hacer montar un hemofiltro, sino más bien hacer una diálisis peritoneal aguda? Eso, digamos, hace unos años, cuando no habían terapias lentas, pues casi todo el mundo entraba en diálisis, o sea, todas las personas, tanto niños como adultos, en diálisis peritoneal. Ahorita con el surgimiento, la mayor facilidad de hacer terapias lentas, se ha perdido como esa primera opción de la diálisis peritoneal. El peritoneo, si tenemos la opción de tener un catéter, que ya lo mencioné ahorita, que a veces o va a ser de pronto más difícil en un tiempo, pero si está el peritoneo es una excelente membrana, sería la primera indicación en niños pequeños, ¿sí? Ya lo mencioné en la charla, las ventajas que es mucho más fisiológico, es mucho más lento, es mucho mejor tolerado en pacientes críticos, es mucho más sencillo, es más barato. Entonces, tengan presente que la terapia de reemplazo renal con diálisis peritoneal sea siempre la primera opción, excepto, tal vez ahí yo pondría un excepto, cuando la terapia venovenosa pudiera generarme otra ventaja. Por ejemplo, un paciente con una vasculitis, que yo sé que de pronto lo va a hacer plasmaféresis, yo digo, listo, un adolescente de pronto lo hemodializo primero, o sea, si tengo la opción de hacerle una terapia lenta, si el paciente está crítico o una hemodiálisis convencional, porque de pronto por ese mismo catéter le va a hacer una plasmaféresis. O de pronto el paciente que tiene un problema abdominal que definitivamente no lo puedo hacer o que su condición va a evolucionar, me hace suponer que de pronto va a ir a tener un problema abdominal, de pronto preferiría una terapia venovenosa. O si definitivamente no tengo opción de catéter y el paciente está muy urgente, pues toca hacer lo que se pueda hacer. Bueno, vamos a finalizar la sesión de preguntas porque vamos un poquito atrasadas. Vamos al receso, 10 minuticos y volvemos.